bienvenidos a Más de una Milla. Este es el tiempo de deportes por aquí por Bonita Radio. Gracias por su sintonía. Hoy es jueves 3 de septiembre del año 2020. Los jueves aquí hacemos el pretexto deportes. Pretexto, vamos a hablarle cualquier cosa de deporte, vamos a buscar de qué hablar. Hoy tenemos un buen tema. Antes de empezar, lo hice ayer, anticipé que hoy es el cumpleaños de Quique Navas Goico, mi gran hermano. Quique Navas Goico cumpleaños hoy. Felicidades, hermano mío, que tenga buen día y mejor año. Yo lo felicité personalmente tempranito. Quique es el que está con nosotros junto a Frankie Nazario Crecioni los lunes, aquí en la tertulia deportiva. Tenemos buenos proyectos junto a ellos dos que vendrán pronto por ahí, para aquí, para Bonita Radio. Y en el tema de deportes, Quique Navas es también mi primo hermano, más hermano que primo. Así es que un día especial en la familia. Quique Navas, cumpleaños. Bueno, ayer hablamos de los ratings de la NBA, lo pusimos en contexto, hicimos el análisis de por qué esa baja en la audiencia, si era por las protestas o no. La evidencia que existe no apunta a que sea por las protestas, apuntan a otras indicaciones, pero pues los discursos pueden llevar a pensar a las personas que sí es por las protestas, pero no necesariamente es por esa razón. Hoy vamos a recordar un gran pelotero puertorriqueño, pero antes de eso, a Víctor Peyot Power, pero antes de eso, nos levantamos con la noticia, lamentable para los fanáticos de los Mets, que la franquicia Tom Seaver, o mejor llamado realmente George Thomas Seaver, falleció a los 75 años de edad la noche del 31, en la madrugada del 31 de agosto. Duro golpe para los fanáticos de los Mets de Nueva York. Este señor era la franquicia, el gran Met, que llevó a esos grandes, los magníficos Mets de Nueva York en el 69 al campeonato de la Serie Mundial. Pues falleció y es una pérdida grande en el béisbol de las Grandes Ligas. Van a estar viendo durante todos estos días y semanas, pues, contenido sobre Tom Seaver. Y sin duda tengo que mencionarlo porque en mi familia hay buenos fanáticos de los Mets que de hecho me enviaron por mensajería la notificación de que había muerto Tom Seaver. Yo lo tomé con la intención de que se mencionara en el programa y definitivamente había que hacerlo. La franquicia Tom Seaver falleció, que descanse en paz. Así que bueno, por ahí está Natalia Palmer, por ahí está, como nos tiene acostumbrado, Margarita López presente, dice, gracias por estar con nosotros. Mercedes Goico, no sabía, qué triste lo de Tom Seaver, sí, nos enteramos ayer. Mercedes Goico Carmuega es mi madre y es la tía del cumpleañero Quique Navas Goico, que también es parte de aquí, de Más de una Milla, y ella está desde Argentina viendo el programa. Así que un beso y bendición a ti, mami. Bueno, vamos a hablar de Víctor Peyot, vamos a hablar de Víctor Felipe Peyot Pové. Ese es el nombre de pila del gran astro puertorriqueño Víctor Peyot Power. Lo conocen como Vic Power en Estados Unidos. Max Scott dice: Tom Terrific, extraordinario lanzador, gran analista de televisión, otra víctima del COVID-19. Sí, tenía COVID-19, murió aparentemente a consecuencia de eso. Max, yo no encontré mucha información sobre el COVID. Yo sé que él estaba sufriendo de demencia, pero lo del COVID sí lo vi publicado en un solo artículo. Pero como que no lo dicen a altas voces, pero sí, aparentemente Tom Seaver es víctima del COVID-19. Volvemos a Víctor Peyot, que les dejé la foto ahí mientras hablaba de Tom Seaver. No, ese que tienen en pantalla es Víctor Felipe Peyot Pové, mejor conocido como Víctor Peyot Power. Esa controversia del nombre, ¿por qué Big Power o Víctor Peyot Power? Bueno,
Número 1, su nombre de pila correcto es Víctor Felipe Peyot Pové. Su madre, según un recuento de él, a su mamá en la escuela en primer grado le cambiaron el apellido a Power. Pero realmente el cambio de nombre viene cuando él estaba jugando en Drummondville, Quebec, en Canadá. Como saben, Quebec es una provincia canadiense donde se habla francés primordialmente. Y su nombre de Víctor Peyot hacía sonar una palabra con un contexto sexual allá para ellos en Quebec, así es que decidió cambiar su nombre a Big Power para no confundir a los fanáticos de Quebec, y por ahí siguió. Además, a los americanos les gustan más esos dos apellidos americanos o anglosajones más que los puertorriqueños. Un ejemplo es Roberto Clemente Walker, que su placa de Salón de la Fama por mucho tiempo decía Roberto C. Walker y no Roberto Clemente Walker. Bueno, pero nada, Big Power siguió siendo conocido como Big Power en su carrera, pero saben que ese que estamos hablando es Víctor Peyot Pové. Víctor Peyot Pové nació en Arecibo, Puerto Rico, el 1 de noviembre de 1927. Debutó en las Grandes Ligas en 1954. La historia de Víctor Peyot en las Grandes Ligas, pues es una de esas historias de discrimen, particularmente por el equipo de los Yankees de Nueva York, que es el equipo que lo firman en 1951, lo envía a jugar a ligas menores, pero nunca lo subieron a jugar en el equipo mayor, porque, y les voy a citar básicamente lo que la historia dice: los Yankees no lo descubrieron, pero se rehusaron a subirlo y vestirlo con el uniforme de ellos y ser el primer negro en utilizar ese uniforme de los Yankees, porque él, y cito, él no era el negro correcto para ser el primer negro en jugar en los Yankees. Esa es la razón por la cual este señor no jugó con los Yankees de Nueva York. Eventualmente lo cambiaron, y vamos a hablar de su carrera en los otros equipos, pero es considerado por todos los expertos que no tienen de prejuicios. Víctor Peyot Power es considerado el mejor primera base defensiva de todos los tiempos. Ganó 7 veces corridas el Guante de Oro. Él mismo decía que si ese premio del Guante de Oro hubiera existido siempre, porque desde que se comenzó a dar el Guante de Oro él lo ganó, pero él dice que lo hubiera ganado los 12 años que jugó en las Grandes Ligas. Ganó 7 veces ese Guante de Oro corrido y fue seleccionado 7 veces al Juego de Estrellas. Sus estadísticas en las Grandes Ligas: fue al bate en 6.046 ocasiones, tuvo 1.716 hits para un promedio de 2.84 de por vida, 126 jonrones, 165 carreras anotadas, 658 carreras empujadas y 45 bases robadas. Interesantemente, esta estadística de las bases robadas, Víctor se conoce por robarse bases, pero no era un gran robabases como representan precisamente esas 65 bases robadas. Pero la razón por la cual muchas personas piensan en Víctor Peyot y en bases robadas como un sinónimo es que el 14 de agosto de 1958 Víctor se convirtió en el 11º jugador en robarse el plato o el home plate 2 veces en un solo juego mientras jugaba con Cleveland. Él jugaba para Cleveland en un partido contra los Tigres de Detroit. Por lo tanto, esas 2 bases que se robó con Cleveland en ese juego contra Detroit representaron el 66% de las bases que se robó en toda la temporada. Él no era conocido por robar bases, era un jugador que era preciso en su contacto con la pelota, daba hits, era muy productivo en ese departamento, pero mayormente era por su artística manera de cubrir la primera base y eficiencia en la primera base. Max Scott dice: Big Power, el que reinventó cómo jugar la primera base y que nunca se dejó intimidar por el racismo rampante de los Estados Unidos. Sandra García dice: saludos, Mac.
Correcto, por eso estamos hablando de Víctor Peyote, porque Víctor usaba el humor negro para denunciar el racismo que él sufría, porque él lo dejaba bien claro. Él lo tomaba muy en serio, pero dada la situación de que él no podía hacer mucho más que denunciarlo y ridiculizar a lo mejor las personas que lo hacían, le cantaban el racismo en la cara, pues usaba ese humor negro que lo caracterizó. El martes que estuve hablando aquí con el licenciado Ricardo Arrillaga, él hizo una anécdota de Víctor Peyote sobre el tema, yo hice otra porque yo estaba frente a él me hizo el cuento de cuando él jugó en Nueva York, cuando se fue a Nueva York por primera vez, que lo pusieron a dormir en funeraria, que alegadamente fue como una tendencia, él durmió en funerarias en muchos otros sitios. Pero hay una anécdota interesante cuando estuvo jugando en Syracuse, en Nueva York, que él entra a un restaurante donde no atendían negros. Él entró al restaurante y la mesera le dijo que no servían negros en el restaurante, y él le dijo: no se preocupe porque yo no consumo negros tampoco. O sea que no, ese era el tipo de humor de Víctor Peyote, y siempre usaba ese tipo de humor para hacer las denuncias y hacer las anécdotas de los abusos raciales que sufrió. Sandra García, qué bueno, no conocía a Víctor Peyote. Rey Colón, y me dijo en una entrevista que cuando le preguntaron cómo se robó el home plate 2 veces, contestó que fue fácil, que el juego era de noche, era negro y no lo vieron. Sí, lo vi. Él lo comentó en varias entrevistas que hizo. Gracias, Rey Colón, por aportar esa anécdota con nosotros. Sí, él decía que cerró los ojos y cerró la boca y no lo veían porque había también un poco de neblina, y así logró robarse la base. Ese es el tipo de cosas que decía Víctor, que ponía incómoda a lo mejor las personas, y esa era la manera de él denunciar los abusos y los prejuicios que sufría. Jugó con los Atléticos de Filadelfia. Déjenme poner otra foto aquí de Víctor en lo que digo esta parte. Jugó con los Atléticos de Filadelfia, y que después se convirtieron en los Atléticos de Kansas City. Jugó con los Indios de Cleveland, con los Mellizos de Minnesota, con los Angelinos de Los Ángeles, hoy en día de Los Ángeles, de California, y con los Phillies de Filadelfia también jugó. En Puerto Rico jugó con Caguas desde el 1947 al 1968. Tuvo 3.305 turnos al bate, conectó 980 hits, 2.97 de promedio, 463 carreras anotadas, 489 carreras empujadas. En el 1955 y 56 fue el líder de hits con 87 y fue seleccionado el jugador más valioso de nuestra liga. Líder de jonrones en el 1951, en la temporada 51 y 52 con 9. Y también en el 57 y en el 58 con 13 jonrones. Tercero de por vida en empujadas con 489. 155 de esos hits que dio fueron dobles, 38 fueron triples. Ganó el campeonato de bateo jugando para en dos posiciones. Lo logró jugando tercera base en el 55 y en el 56, y jugando para primera base en 1959 y 60. Solamente 2 jugadores han ganado el campeonato de bateo jugando 2 posiciones distintas. El otro es Luis Huicho Figueroa. Además de eso, Víctor Peyote dirigió el equipo de Caguas al campeonato del 1959 y 1960, y fue nombrado dirigente del año en ese momento. Víctor Peyote es uno de los personajes más carismáticos y, ¿cómo les puedo decir? Carismático es sin duda alguna. Un gran jugador de béisbol, reconocido y respetado en Estados Unidos, como han dicho muchos. Si usted es un experto en béisbol, yo no me considero experto en béisbol, pero los expertos en béisbol lo consideran el mejor primera base que ha jugado en la historia del béisbol, pero son aquellos que no tienen prejuicios. En una lista oficial lo nombraron número 80 como de los mejores primeras bases en el mundo. El racismo, dice Margarita López, el racismo es la pandemia más antigua de la historia de la humanidad. Estrellas del deporte que nunca conocimos, víctimas de tan maligna enfermedad social. Gracias por presentarnos a este ser humano. Bueno, yo les voy a decir,
Pueden ir a Béisbol 101. La página Béisbol 101, pueden ahí buscar no solamente de Víctor Peyot, pueden buscar de todos los beisboleros puertorriqueños y sus estadísticas en el béisbol puertorriqueño. Y de Víctor hay bastante literatura escrita en las redes, en el internet, que pueden buscar, pueden leer de muchos de sus anécdotas que hacía. Él no era tímido en contar sus anécdotas, particularmente de su lucha o su exposición a ese racismo rampante que había en esa década de los 40 y los 50, cuando él estaba jugando allá, y de los 60, y como vemos en el 2020 seguimos en el mismo tema. Pero Víctor Peyot es gran ejemplo de ese racismo en Estados Unidos, y le abre la puerta. No fue el primer puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas. Irán Bison tiene esa distinción, pero Víctor fue uno de esos jugadores que fue un gran prospecto. Los Yankees de Nueva York lo vieron jugar y lo querían, pero pudo más su racismo que las habilidades del jugador, y eventualmente no jugó con los Yankees de Nueva York. Eso, yo como fanático de los Yankees, me da gran vergüenza y me hace repensar mi lealtad al equipo, sin duda alguna. Así que todas esas historias están ahí para que uno las lea, para que uno pueda aprender no solamente de los atletas, sino de la vida que esos atletas tenían que vivir, particularmente aquellos que eran puertorriqueños, y los puertorriqueños que eran negros o son negros, pues tienen que vivir. Así es que esta historia, o este breve perfil que hablamos de Víctor Peyot Power o Víctor Peyot Pové, en este programa de hoy concluye esta semana que hemos dedicado al tema del racismo sistémico, del abuso que hay contra la comunidad afroamericana en Estados Unidos, y cómo los atletas han tomado la voz cantante en cuanto a estas denuncias, particularmente hablando de ahora el 2020, los jugadores de la NBA. Este es Víctor Peyot Pové, de Arecibo para el mundo entero. Gran primera base, respetado beisbolero de las Grandes Ligas, considerado por muchos uno de los mejores, si no el mejor primera base que jugó en el béisbol. Campeón en Puerto Rico como dirigente, tiene varios récords, jugó toda su carrera con los Criollos de Caguas, un criollo porque dicho sea de paso, su padre muere cuando él tenía 12 o 13 años y su madre se muda de Arecibo a Caguas, y ahí Víctor empezó a sobresalir en el deporte de béisbol. Por lo tanto, jugó con los Criollos de Caguas toda su carrera en Puerto Rico. Tuvo algunas interrupciones, una interrupción de 4 años que no jugó en la Liga de Puerto Rico, pero siempre estuvo presente. Inclusive fue el dirigente del año en ese año de campeonato 59-60 de los Criollos. Bueno, voy con ustedes. Sandra García, qué terrible. Eso es así, pero Sandra, si hubiera conocido a Víctor Peyot, yo tuve el gran honor. Miren, yo les puedo decir la verdad. Yo he conocido muchos atletas importantes, pero no necesariamente en el momento que los conocí yo le di el valor de lo que estaba ocurriendo. Y uno de esos fue Víctor Peyot. Lo conocí en el Museo del Deporte de Puerto Rico, aquí en Guaynabo, donde lo homenajeaban a un grupo de personas, entre ellas incluidas, pues yo estaba representando a mi abuelo en ese momento, y quedé fascinado con Víctor Peyot, porque cuando Víctor estaba hablando en el micrófono tenía la habilidad de agarrar tu atención, y utilizaba ese humor para relatar lo que quería relatar. Después tuve la oportunidad de hablar con él personalmente, hablándome de mi abuelo y sus experiencias con él, y en eso incluyó esa experiencia de haber estado durmiendo no solamente en un sótano, en una funeraria, sino que era con los muertos que abajo. O sea, y él inmediatamente se dio cuenta que iba a empezar una carrera profesional llena de obstáculos, y que él sabía que de la única manera que él podía sobrevivir, literalmente, yo lo que percibiera cuando dijo sobrevivir es literalmente,
era haciendo lo mejor que podía hacer en el terreno de juego, y así lo hizo Víctor Peyot Pové. Bueno, sigo aquí. Big Power, hermano, estoy de nuevo arriba. Sandra García, que estaba comentándonos. Max Scott nos envió aquí un enlace de Fox Sports sobre Tom Seaver. Max, te prometo que lo voy a leer y lo comento en la próxima semana. Sandra García dice que yo era bebé cuando él jugaba. Bueno, sí, jugaba para... Él empezó a jugar béisbol en los 40 aquí en Puerto Rico, y se fue allá a Estados Unidos, a Canadá y a Estados Unidos en los 50, y jugó hasta el 65 en las Grandes Ligas. Y todavía luchando con el racismo, dice Sandra García. Muy guapo, Víctor Peyot. Muy bien, Sandra. Max Scott, gracias por enviarme. Robert Barber, nunca me han gustado los Yankees. Está bien. Yo tengo que admitir que soy fanático de los Yankees, pero esas historias te hacen repensar. Pero yo estoy seguro que historias de racismo hay en todos los equipos. No sé si en Boston tienen que haber también. No sé si tú eres de Boston, Robert. Sandra García, no te rías, Paul, es verdad. Está muy interesante. Me ha entusiasmado de buscar más información. Vayan. Pueden buscarle, Víctor, pueden encontrar muchísimas cosas en internet, pero vayan a baseball101.com y vean esa página, que es un proyecto extraordinario que está recopilando información de todos los jugadores puertorriqueños. Está muy interesante, sí. Robert Baldwin dice, siempre se dice tall, dark and handsome. Tall, dark and handsome. Eso es así. Bueno, yo me voy hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias por su sintonía. Recuerden, a las 5 de la tarde, Carmen Enita Acevedo regresa con Qué Palo en Noticias, pendientes a ese programa. Y usted sabe que Bonita Radio estamos aquí siempre. Pero Margarita López dice, perdón Rodrigo, ¿quién era tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Rodrigo Otero Suro, le decían Guigo Otero Suro, fue presidente de la Liga de Béisbol, además jugó baloncesto. Hay uno de los programas de Más de una Milla que yo hablo de él, que fue el 26 de junio del año pasado. Que fue el 26 de junio, mi abuelo nació en el 1915 y un 26 de junio murió en el 2001. Y ese 26 de junio del año pasado, de 2019, hice un programa sobre él, Margarita, lo puedes buscar, entiendo que está en YouTube. Jorge Rodríguez está por ahí. Boston es peor, fue el último equipo en firmar un negro, Robert Baldwin. Pues no sé, yo pues mi rivalidad con los Yankees, no sé, como hay mucha gente que es de Boston, que siempre nos tiran a nosotros los Yankees, pues por eso lo dije. Pero gracias, Robert Baldwin, nosotros aquí en Bonita Radio siempre, tú eres el gran colaborador. Sandra García, he escuchado su nombre muchas veces. Bueno, hay muchísima historia en Puerto Rico, como ustedes pueden ver. Yo estoy aquí abrumado de libros de distintos temas. Bueno, periodismo deportivo, el libro de Heike. Aquí yo siempre estoy lleno, siempre estoy leyendo algo, buscando información, pero hay bastante información. Así que nos vemos. Regreso el lunes, si Dios quiere, con la tertulia deportiva. Felicidades a Quique Navas Goico de nuevo. Gracias a todas las personas que estuvieron conmigo hoy y participando, y las que siempre están con nosotros en Bonita Radio, en todos nuestros contenidos. Un abrazo grande, buen provecho, buen fin de semana a todos y todas. Chao. Espérense, me estoy yendo sin decirle. Wow, me matan aquí. Recuerden visitar nuestra página bonitaradio.net. Busquen nuestra página y pueden encontrar toda la información que nosotros subimos diariamente, y puede hacer donaciones si así lo desea a través de PayPal o tarjeta de crédito. Puede hacerlo también a través de ATH Móvil por la sección de negocios, buscando Fundación Periodismo 21. Pueden hacerlo de esa manera. Y pueden también pueden enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Pueden hacerlo de esa manera. Veo que están activos, me iba a ir, por poco me voy, y veo que se activaron aquí en los comentarios. Sandra dice, a mí me simpatizan los Yankees. Margarita, a mí no me gustan los Yankees, que se metieron con Puerto Rico en la invasión. Bueno, exacto. Robert Baldwin dice, gracias a don Rodrigo.
Luis Dubón Arraiza. Hoy a quien se debe recordar es a Tom Seaver. Ese es el gran yankee. Ese es el familiar mío que comenté, que envió la notificación. Pero Tom Seaver lo dejamos por otro día, Luisón. Hoy tenía el programa para hablar del señor Víctor Peyot. Robert Bobby dice, you got it. Max Scott dice, ups, los muchachos de venta, Bonita Radio te pueden regañar, no te olvides. Compartan. Cierto es, pero no me olvides, lo hice. Ahora sí, me voy. Nos vemos mañana, nos vemos el lunes. Si Dios quiere, buen fin de semana a todos. Un abrazo.